porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Estamos iniciando con nuestro programa Ñandillara Ñe. Como todos los días, nuestro curso sistemático sobre la palabra de Dios, nuestros cursos bíblicos que siempre lo estamos haciendo a través de las redes, a través de las pantallas, también de la televisión. Que el Señor verdaderamente nos dé la fuerza, nos dé el entusiasmo para que sigamos ofreciendo lo mejor de nosotros mismos. Bueno, queremos continuar con este capítulo 24. Hemos quedado en una de las frases más lindas e impactantes, ¿verdad? En esta reflexión del capítulo 24, donde hablamos sobre la generosidad, sobre la creatividad en la medida en que nosotros lo sentimos y lo tenemos dentro del corazón, porque es el efluvio, ¿verdad? Es lo que sale desde adentro, la manifestación. Peñan de ñañandúa, peñan de mopu acreña ya es jose, peñan de aitewi, peñan de la pichabenguana. Y justamente era el versículo 26 del capítulo 24 del Génesis. El hombre, decíamos, se inclinó y adoró al Señor. Se opea como una síntesis y como un resumen de una experiencia muy fuerte que ha vivido la generosidad, que ha vivido la creatividad, que ha vivido una respuesta positiva de Dios, que ha vivido una observación de características importantes sobre la misma persona con quien estaba relacionándose, que ha vivido una hospitalidad, o sea, es recibido dentro de la hospitalidad y del cariño de una familia. Y así, otros elementos que nos hace pensar y que nos hace vivir y sobre todo que se queda para nosotros como elemento a ser emulados, a ser vividos, ¿verdad? Así como modelos para nuestra vida personal, nuestra vida de relación con los demás. Y como aquí estamos hablando también del matrimonio de Isaac con la hija de Betuel, entonces nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a seguir también trabajando más y más sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio matrimonio, sobre nuestra propia familia. Y por eso decíamos en este versículo 26, el hombre se inclinó y adoró al Señor después de esta hermosa experiencia. Si nosotros somos capaces, o sea, aquí está la sensibilidad de cada uno de nosotros, si somos capaces de descubrir que en nuestro propio matrimonio, que en nuestra propia familia, que en nuestro propio relacionamiento tenemos que encontrar estos elementos indispensables para que exista una linda y buena relación entre nosotros. ¿Por qué va a ser difícil? Y justamente porque si nosotros estamos muy metidos dentro de nosotros mismos, o sea, eso sería el egoísmo. Peñan de ya yerurente, llevan ya yerure, dere ya poanan, dere me anasheve, de vos ya no me haces feliz, de nace comprende. Y a pesar con ñande ñañe mongueta con lleva, amo vive entonces ñande ñañe mongueta. Estamos hablando de un elemento más bien egoísta, ¿verdad? Donde nosotros nos consideramos el centro, entonces todo el mundo tiene que girar en torno a mí. Todo lo que sea tiene que girar en torno a mí. Entonces, porque entonces ustedes ya no me hacen feliz, más o menos. Ustedes ya no están haciendo para que yo me sienta bien, ustedes no me comprenden, ustedes no hacen, ¿verdad?, lo que yo digo. No.
Aquí está el diálogo, ¿verdad? Y el diálogo significa no solamente poner los pareceres y comenzar a trabajar sobre esos pareceres, sino que aquí decíamos con mayor soltura y con mayor libertad también en esta expresión e interpretación de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque este hombre se inclina y adora al Señor. Y porque justamente había notado y había visto esa apertura, esa generosidad y esa creatividad total, ¿verdad? Aquí incluso le ofrecen, ¿verdad? Soy la hija de Betuel. Dicen casa, hay paja, forraje en abundancia. Hay sitio también para pasar la noche. Llegó ayer urentes y PM a llevar algún elemento y que tus amuelas, pero ya abrieron todo, ¿verdad? Toda la posibilidad para que yo me sienta bien, ¿viste? Entonces, es esa apertura, el yo que se abre y te ofrece lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Y es lo que nos va a ayudar también a hacer un camino de entendimiento, un camino de diálogo, un camino de encuentro entre las personas. Y por eso el hecho de inclinarse y adorar al Señor, al descubrir estos valores, significa que nosotros a Dios lo adoramos, a Dios lo encontramos en las acciones que nosotros mismos transmitimos. Dios hace historia. ¿Y cómo Dios se manifiesta históricamente? Y se manifiesta a través de estos signos. Dios se manifiesta a través de nuestro matrimonio. Dios se manifiesta a través de tu cariño, de tu apertura a la otra persona. Y es ahí donde yo siento y digo, había sido. Veñan de Yara, será juez tépico. Veñan de Yara y pon tépico, veñan de Yara, donde manifiesta la ya. Oye, cual case, donde me embaitese. Bueno, y después en el 26 dice: el hombre se inclinó, adoró al Señor y dijo al 27: bendito sea el Señor, Dios de mi patrón Abraham, que nunca dejó de manifestarle su amor y su fidelidad. Él ha guiado mis pasos hasta la casa de sus parientes. Entre tanto, la joven corrió a llevar la noticia a la casa de su madre. Qué lindo que es. Aquí viene la oración entonces también de agradecimiento, ¿verdad? Por lo menos de Abraham, como se siente aquí, como dice, ¿verdad? Yo ahora me siento bendecido por Dios. Bendito sea el Señor Dios de mi padre Abraham. Nunca, nunca dejó de manifestarle su amor. Es decir, esta es una respuesta también, de nuevo, del cielo, que ya habíamos dicho, que no se centraba simplemente en el siervo como tal, sino que el siervo de nuevo que está representando y que está cumpliendo una acción también con generosidad y apertura hacia su patrón, hacia su amo Abraham. Y es Dios que no se deja, dice, de manifestársele, ¿verdad?, a Abraham, ese amor y esa fidelidad. Y por eso Él reconoce que todo cuanto Él ha hecho, todo lo que yo hice, Señor, no es porque she la lleva, porque she la llevó papá, porque she, entonces la conseguí. No, Él me ha guiado hasta la casa de sus parientes. Y así entonces viene el otro elemento también, la apertura del corazón, el entendimiento y una lectura que también nosotros hacemos en el corazón y en la vida de los demás, ahora nos hace entender y nos hace proclamar, anunciar, decir. Diga, tú y la ya puitao bebé, ñande ya esa minte, y por ahí tépico, allá puitao bebé, allá baña aquí va su bebé de handente, allá. No, si nosotros verdaderamente sentimos y vivimos ese amor de las personas de nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos después? Corremos a llevar la noticia a la casa de los demás. Esto también nosotros lo leemos sobre todo como reinterpretación, ¿verdad?, que se hace, relectura, decimos nosotros, en el Nuevo Testamento. Tenemos tantos elementos, un Jesús que se encuentra con la gente, un Jesús que cura a los enfermos, un Jesús que devuelve la vista, la salud, todo lo que uno quiera, ¿verdad? Un Jesús que perdona. Y después le dice, vete y no peques más. Y dice, y apenas salen, incluso a algunos le dicen, los hay quien eteque. Porque Jesús no quiere, ¿verdad?, que la gente venga simplemente a Él buscando milagrerismos, ¿viste? Porque aquí en el fondo es un poco en concordancia con lo que estamos reflexionando aquí. Esto es fruto ¿de qué cosa? Y fruto de tu apertura y de tu generosidad. Esa curación, esa sanación interior es fruto de tu generosidad, de tu apertura, de tu creatividad hacia los demás.
Porque si vos, como decíamos al principio, te encerrás en vos mismo y vos esperás que los otros te amen, yo quiero que vos me ames, Sheina la centro, y yo no me siento luego amado, y yo no me siento luego querido, y yo, claro, evidentemente que después no vamos a poder sentirlo ni vivirlo. Aquí, sin embargo, te está mostrando todo lo contrario, ¿verdad? Porque en la medida, Él ha guiado mis pasos hasta la casa de mis parientes. Justamente reconocemos que es una acción de Dios, pero esa acción de Dios en las personas, el cómo se están manifestando. Es decir, el cumplimiento de una acción y de una gracia de Dios a través de las personas. En el 29 nos dice, ¿verdad? La hija de Betuel tenía un hermano llamado Labán. Ahora entonces está Labán. Este apenas vio el anillo y las pulseras que traía su hermana, le oyó contar todo lo que el hombre le había dicho. Salió y se dirigió hacia la fuente en busca de él. Seguiremos reflexionando sobre estos versículos del capítulo 24 del Génesis. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Te esperamos en la edición 2018 de Festibosco. Colegio Monseñor Lasaña, sábado 8 de septiembre desde las 19 horas. Festibosco 2018. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Canonicov entre La Guerenza y Doctor Coronel a las 20 horas.
Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Salema presenta Homenajes en Vida. Lisa Abogado, a beneficio del albergue Rosa María para Niñas Madres. Este jueves 6 de septiembre a las 20:30 horas. Salón de Eventos Fuente Shopping de Salema. Homenajes en Vida, Lisa Abogado. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e. Estamos en el capítulo 24 del libro del Génesis. El versículo 29 dice que la hija de Betuel tenía un hermano que se llamaba Labán. Y este apenas vio el anillo, las pulseras que tenía su hermana y le oyó contar todo lo que el hombre le había dicho y salió y se dirigió hacia la fuente en busca de él. Ateco medio allá escalendo, imagina otros intereses, ¿verdad? Es decir, cuando vio que tenía pulseras, anillos, a la cuenta, y además de mucho quilate, decíamos mucho más arriba, ¿verdad? Es decir, ya hay página de hermosura, pero no solamente la hermosura, sino que también lo que significa el valor de ese oro, de esos brazaletes, etcétera, que lleva como pulsera y como anillo. Al llegar, lo encontró con sus camellos junto a la fuente. Sigue él ahí con sus camellos y le dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas fuera si yo he preparado mi casa y tengo lugar para los camellos? Es decir, aquí hay un apresurarse, ¿verdad? Un buscar enseguida, ¿verdad? Un entrar en sintonía. Veamos un poquitito lo que nosotros podemos hacer. Bendito sea el Señor. O sea, estamos descubriendo en tu presencia quién eres. Porque tal vez nosotros podemos pensar en una forma negativa, es una búsqueda tal vez interesada, ¿verdad? Porque apenas vio, dice que tenía los anillos, los brazaletes, etcétera, y te llama la atención, ya a mí ya es ya. Pero también esto está significando más bien no solamente una riqueza externa, ¿verdad? Una riqueza, sino que esto también es una riqueza de generosidad. Porque que esto que bueno, con el deseo de comprarla, más o menos así, ¿verdad? Pero mirando en un sentido positivo, es la generosidad también porque es un desprendimiento, algo de gran valor, algo que yo le estoy dando. Entonces, podemos mirar también desde este aspecto, ¿verdad? Labán, como mirando y diciendo, bueno, bendito sea verdaderamente el Señor, que encontramos una persona así generosa, que encontramos una persona que va mucho más allá, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos normalmente pensar. Es por eso que en el versículo 31, justamente, de lo que normalmente nosotros podemos pensar, aquí encontramos y decimos, bendito sea el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vemos, descubrimos algo más en esta persona. ¿Por qué te quedas fuera
si yo he preparado mi casa y tengo lugar para los camellos? ¿Por qué? Es decir, es como la generosidad que devuelve generosidad, el amor que devuelve amor. Entonces es un entendimiento mutuo, ¿verdad? En la medida en que nosotros queremos ayudarnos, en la medida en que nosotros miramos hacer crecer, ¿verdad? Nuestra misma posibilidad de entrega y de generosidad hacia los demás. El versículo 32 dice, el hombre entró en la casa. Enseguida desencillaron los camellos, le dieron agua y forraje, trajeron agua para él y sus acompañantes, se lavaron los pies, para que se lavaran los pies. Pero cuando le sirvieron de comer, el hombre dijo, entonces aquí viene ya el elemento. Primero, es toda esa recepción, es toda esa hospitalidad. Es mirar un poco esa riqueza que ellos traen, esa riqueza que ellos ofrecen. Estábamos mirando de los dos aspectos. El aspecto de una entrega que llama la atención, ciertamente, ¿verdad? Porque claro, me entrega un brazalete, me entrega un anillo de muchos quilates, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es el valor de esto? Claro, yo te voy a recibir con mucha apertura, pero al mismo tiempo decíamos también que mirándolo positivamente uno dice, bueno, ¿quién soy yo, verdad? ¿Para que me regales esto? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Para que ustedes o este siervo esté mostrando mucha generosidad, ¿verdad? Con esta familia. Y entonces lo hacen entrar en la casa como una respuesta también de esta generosidad. Y vienen todos los otros elementos, el recibir en una casa, desencillar el camello, darle agua, forraje, agua también para sus acompañantes. Aquí aparecen los otros personajes que van acompañando a este siervo. La hospitalidad, recuerden que entra dentro de la costumbre del Oriente, en lavarse los pies. Incluso después nosotros lo volvemos a utilizar en San Juan capítulo 13, ¿verdad? Cuando Jesús se quita el manto y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Ese servicio, ¿verdad? De la hospitalidad, el servicio de ese esclavo, por decir así. Pero eso es generosidad, ¿viste? Es un renunciar a sí mismo. Jesús que se pone justamente, que renuncia a sí mismo y se pone a lavar los pies de sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Hay entonces elementos fundamentales que nosotros tenemos que ir recuperando y tenemos que ir entendiendo aquí, ¿verdad? Y después vemos en el versículo 33, cuando le sirvieron de comer, el hombre dijo, no voy a comer si antes no expongo el asunto que traigo entre manos. Aquí volvemos al tema principal, ¿verdad? O sea, de la preocupación. ¿Por qué estoy aquí? No nos quedamos simplemente en elementos también de expresión de una familia, que son expresiones maravillosas y lindas, ¿verdad? Que entra la hospitalidad, que entra el cariño, que entra la acogida, que entra la buena recepción, todos estos elementos. Sí, pero estos vuelven de nuevo a ser elementos secundarios, porque nosotros estamos en otro punto que queremos entender, ¿verdad? Y que es el asunto, dice, que el mismo siervo dice, que traigo entre manos. ¿Cuál es esto? Habla, le respondió Labán. Él continuó, yo soy siervo de Abraham. El Señor colmó de bendiciones a mi patrón y lo hizo prosperar, dándole ovejas y vacas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Y su esposa Sara, cuando ya era anciana, le dio un hijo, a quien mi Señor legó todos sus bienes. Ahora bien, mi Señor me hizo prestar este juramento, no busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, en cuyo país resido. Ve, en cambio, a mi casa paterna y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo. ¿Y si la mujer se niega a venir conmigo? Le pregunté, pero él me respondió, el Señor, en cuya presencia he caminado siempre, enviará a su ángel delante de ti y hará que logres tu cometido.
al traer para mi hijo una esposa de mi propia familia, de mi casa paterna. Para quedar libre del juramento que me haces, debes visitar primero a mis familiares. Si ellos no quieren dártela, el juramento ya no te obligará. Entonces se vuelve, ¿verdad?, a retomar. Eso es lo que yo les estaba diciendo. Esta es una relectura posterior. Estamos en este capítulo 24. Es una perícopa bien larga, bien interesante, pero que tiene la preocupación siempre sobre la cuestión de la idolatría. Pero la idolatría causada por el encuentro entre varias otras culturas, los matrimonios que después con Esdras sobre todo se le llamará, y es en este tiempo también en realidad el tiempo de los matrimonios mixtos, ¿verdad? O sea, el del pueblo de Israel con un pagano, por decir así, claro. Después vienen las mezclas y aquí vienen los problemas idolátricos, porque estas nuevas generaciones que van surgiendo al casarse con extranjeras o con extranjeros, ciertamente que están introduciendo dentro de Israel y dentro de la religión elementos diferentes al Dios de Israel. Y por eso, aquí en este momento, le dice, ¿verdad?, para quedar libre del juramento, le dice al siervo que me haces, debes visitar primero a mis familiares. Si ellos no quieren dártela, el juramento ya no te obligará. Volveremos entonces enseguida con más Ñande Yara Ñe. Para enterarte de las mejores ofertas, San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas. Comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario, FM 93.5, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Salema presenta Homenajes en Vida. Lisa Abogado. A beneficio del albergue Rosa María para Niñas Madres. Este jueves 6 de septiembre a las 20:30 horas. Salón de Eventos Fuente Shopping de Salema. Homenajes en vida, Lisa Abogado. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Canonicov entre La Guerenza y Doctor Coronel a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla.
Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Y seguimos con Ñande Yarañé. Agradecemos a todos nuestros auspiciantes y seguimos también instando a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores de este programa Ñande Yarañé, que lo emitimos todos los días como un curso bíblico, un curso de evangelización, un curso de aprendizaje sobre la Biblia, por lo menos en los puntos más importantes, más resaltantes de la Biblia. Ciertamente no podemos hacer aún un estudio muy profundo, ¿verdad? Muy especializado, pero tenemos, como ustedes siempre bien ven, los estudios que hacemos en vivo, ¿verdad? En los cursos bíblicos que estamos haciendo, presenciales. Entonces les invitamos también a aquellas personas, en la medida en que van escuchando las publicidades que nosotros tenemos de estos cursos, para hacer algo un poco más serio también, porque ahí lo hacemos también en forma sistemática y por una cierta cantidad de tiempo. Normalmente son cursos modulares que nos ayudan muchísimo para poder profundizar más y sobre todo para que exista ese diálogo entre nosotros y poder tener un retorno, ¿verdad? Porque a través de los medios muchas veces uno solamente tendrá que escuchar y punto. Pero ante ciertas preguntas o ciertos deseos de aclarar ciertos puntos no lo podemos hacer, ¿verdad? Lastimosamente estamos así. Pero en fin, entonces invitamos a todos y sobre todo a que nos ayuden, que apoyen nuestro camino de evangelización que estamos haciendo a través de estos medios. Seguimos nosotros reflexionando sobre el capítulo 24 del libro del Génesis. Estamos ya en el versículo 29, decíamos. Después hemos llegado un poco más adelante. El hermano de la hija de Betuel, que se preocupa, que pregunta, que ve por qué tanta generosidad, cómo también nosotros podemos devolver esa generosidad. El hombre que entra, o sea, este siervo que entra a formar ya parte de esa familia. Y bueno, entonces, en el 33 nos dice, cuando le sirvieron de comer, el hombre dijo, no voy a comer si antes no expongo el asunto. Habla. Él continuó, yo soy siervo de Abraham. El Señor colmó de bienes a mi patrón, que habíamos dicho, ¿verdad? Y lo hizo prosperar, dándole ovejas y vacas, plata, oro, esclavos, esclavas, camellos, asnos. Siempre se nos presenta la figura de Abraham justamente dentro de la bendición, porque Dios le había prometido la bendición. El autor sagrado lo tiene muy bien claro, que Abraham siempre, al ser elegido por Dios, está en un camino siempre de bendición, o sea, jamás de necesidad, porque Dios está con él. Después dice, su esposa Sara, cuando ya era anciana, le dio un hijo a quien mi Señor legó todos sus bienes. Ahora bien, mi Señor me hizo prestar este juramento. No busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, en cuyo país resido. Ve, en cambio, a mi casa paterna y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo. Y si la mujer se niega a venir conmigo, le pregunté. Pero él me respondió, el Señor, en cuya presencia he caminado siempre, enviará su ángel delante de ti y hará que logres tu cometido al traer para mi hijo una esposa de mi propia familia.
de mi casa paterna. Para quedar libre del juramento que me haces, debes visitar primero a mis familiares. Esto es interesante, ¿verdad? Vuelvo a repetir todo. Por eso estábamos diciendo que este lenguaje es un poco un lenguaje tardío, es un lenguaje propio, ¿verdad? Donde la repetición, lo entendemos así, es más bien un remarcar la idea central que el autor sagrado y que la comunidad quiere subrayar y darnos a entender. El cómo entender la lucha de la idolatría, en síntesis, que tiene que ser un poco el buscar de nuevo fortalecer la familia como tal, encauzar toda la fuerza familiar entonces para resucitar, ¿verdad? Hacer resucitar nuestra propia religión, sentirnos importantes, pero teniendo al Dios nuestro al frente de todo, como centro de nuestra propia familia de existencia, ¿verdad? El Señor, en cuya presencia he caminado siempre, enviará a su ángel por eso delante de ti y hará que logres tu cometido al traer para mi hijo una esposa de mi propia familia, de mi casa paterna. Para quedar libre, y aquí viene el elemento con Eleazar, es decir, con el siervo, le dice, debes visitar primero a mis familiares. O sea, estás cállate. Pero primero tienes que visitar a mis familiares. O sea, no tires o tengas ya por contado y no te vayas al final de cuentas, ¿verdad? Sino que tenés que ir. Por eso hoy, sigue insistiendo él, al llegar a la fuente dije, Señor, Dios de mi patrón Abraham, permíteme llevar a cabo la misión que he venido a realizar. Yo me quedaré parado delante de la fuente y diré, déjame ver un poco del agua de tu cántaro. Y si ella me responde, bebe, y también sacaré agua que beban tus camellos. Esa será la mujer que tú has destinado para el hijo de mi Señor. Apenas terminé de decir estas cosas, salió la hija de Betuel con un cántaro sobre el hombro. Y cuando bajó a la fuente para sacar agua, le dije, por favor, dame de beber. Ella se apresuró a bajar el cántaro de su hombro y respondió, bebe, y también daré de beber a tus camellos. ¿Se dan cuenta cómo está entonces repitiendo todo lo que él, la acción que él había realizado, ¿verdad? Yo bebí y ella dio agua a los camellos. Después le pregunté, ¿de quién eres hija? Soy hija de Betuel, hijo de Milcá, que dio a Nahor. Respondió ella, ya le puse el anillo en la nariz y las pulseras en los brazos. Y postrándome adoré y bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el buen camino para que pudiera llevar al hijo de mi Señor una hija de su pariente. Es decir, como que él haciendo este camino y ahora se está cumpliendo, ¿verdad? Lo que él había pedido y lo que el Señor mismo también le está concediendo. Labán y Betuel dijeron, todo esto viene del Señor. Nosotros no podemos responderte ni sí ni no. Ahí tienes a la hija de Betuel, llévala contigo y que sea la esposa de tu Señor, como Dios lo ha dispuesto. Cuando el siervo de Abraham oyó estas palabras, se postró en tierra delante del Señor. Siempre entonces este signo, ¿verdad?, de adoración, de entendimiento. Y esa es la sensibilidad cuando nosotros entendemos nuestra propia historia, en esa propia historia de cada uno, cuando Dios se va manifestando, ¿verdad? Ellos que descubren primero, escuchan primero, ven qué es lo que sucedió, entonces, y él resume todo lo que le había sucedido y da también una sentencia. Todo esto viene del Señor, todo esto viene del Señor. Nosotros no podemos responderle ni sí ni no. Ahí tienes a la hija de Betuel, llévala contigo y que sea la esposa de tu Señor, como Dios lo ha dispuesto. Y bueno, luego sacó, dice, estos objetos de oro y plata y vestidos y se los dio a la hija de Betuel. También entregó cosas preciosas a su hermano y a su padre. Después él y sus acompañantes comieron
y bebieron y pasaron la noche allí. Qué lindo. El comer, el beber, pasar la noche, sobre todo el comer y beber, es siempre el signo, ¿verdad?, de una alianza. El comer, el beber, el estar juntos, ¿verdad?, el pasarla bien. Después él y sus acompañantes comieron y bebieron. A la mañana siguiente, apenas se levantaron, el siervo dijo: déjenme regresar a la casa de mi señor. El hermano y la madre de Rebeca respondieron: que la muchacha se quede con nosotros unos 10 días más, luego podrás irte. Pero el siervo replicó: no me detengan. Ahora que el Señor me permitió lograr mi comercio, déjenme ir y volveré a la casa de mi señor. Ellos dijeron: llamemos a la muchacha y preguntémosle qué opina. Llamaron a la hija de Betuel y le preguntaron: ¿qué quieres? ¿Irte con este hombre? Sí, respondió ella. Ellos despidieron a la hija de Betuel y a su nodriza, lo mismo que al siervo, acompañantes, la bendijeron y le dijeron: hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares, que tus descendientes conquisten las ciudades de tus enemigos. Vamos a ver entonces, después de esta bendición, lo que continúa, ¿verdad?, la palabra del Señor presentándonos en este capítulo 24 del Génesis. Volvemos con más Ñande Yarañé. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mita. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino Salema presenta Homenajes en Vida. Lisa Abogado, a beneficio del albergue Rosa María para Niñas Madres. Este jueves 6 de septiembre a las 20:30 horas. Salón de Eventos Fuente Shopping de Salema. Homenajes en Vida, Lisa Abogado.
El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 810. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Canonicov entre La Gerenza y Doctor Coronel a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Te esperamos en la edición 2018 de Festibosco. Colegio Monseñor Lasaña, sábado 8 de septiembre desde las 19 horas. Festibosco 2018. ...13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario... ...y lo festejamos con todos ustedes... ...el sábado 15 de septiembre a las 20 horas... ...Colegio Monseñor Lasaña... No te quedes sin tus entradas... ...comunícate a los números que figuran en la pantalla... Radio La Voz del Santuario... FM 93.5... Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Y continuamos con nuestro capítulo 24 de Ñande Yarañe, el Génesis 24, en este matrimonio de Isaac y de la hija de Betuel. Entonces, después de esta bendición que le dan, ellos despiden a la hija de Betuel y a su nodriza, o sea, las dos que se ponen en camino, lo mismo que el siervo y sus acompañantes, y la bendicen. Y le dicen, hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares. Esta es una bendición también que nosotros encontramos ya desde el inicio, ¿verdad? Es el pueblo de Dios el que está caminando. Recuerden que en la teología, sobre todo el Antiguo Testamento, la descendencia es uno de los elementos primordiales. Entonces por eso nos hablan, que nazcan de ti millares y decenas de millares. Que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Es la fuerza, el poder, la presencia de un Dios, ¿verdad?, en medio de ellos, y por eso esta bendición, que es siempre muy interesante. Después tenemos la hija de Betuel y sus sirvientas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a la hija de Betuel y partió. Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de la Jairoi, porque estaba radicado en la región del Negev. Al atardecer salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando la hija de Betuel vio a Isaac, bajó del camello y preguntó al siervo, ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo? Es mi señor, respondió el siervo. Y ella tomó su velo y se cubrió.
el siervo contó a Isaac todas las cosas que había hecho. Isaac llevó a su esposa, a la mujer, hacia la tienda de su madre Sara. La tomó por esposa y la amó. Así encontró consuelo después de la muerte de su madre. Muy bien, aquí termina entonces nuestro capítulo 24 con este resumen final, cómo nos encontramos. O sea, todo el camino que hace este siervo ante problemas concretos, que va y que soluciona y que encuentra verdaderamente una solución. Viene ahora con la mujer, con la hija de Betuel, de la familia de Abraham, se salva esta situación de la idolatría para que todo quede entonces en este clan, en esta tribu, donde Dios es lo principal, es lo esencial, donde podamos tener, ¿verdad?, el camino de nuestra vida como tribu, rodeado como familia, pero sobre todo centrado en la figura del Dios Yahvé en este caso, ¿verdad? Y aquí termina, ¿verdad?, esta primera parte del retorno y viene ya el reencuentro, es decir, el encuentro de la hija de Betuel con la esposa que será ahora de Isaac. Entre tanto, Isaac ahora ya se le presenta de nuevo que está cerca de las cercanías, ¿verdad?, cerca del pozo de la Jairoi, porque estaba radicado en la región del Negev. Y por eso dice, al atardecer sale a caminar por el campo y viene venir a estos camellos. Y así entonces encontramos a Isaac, que justamente está esperando cuando vuelve el siervo, y ya vuelve con la mujer, ¿verdad?, que será su esposa. Y justamente eso es lo que nos comenta aquí al final, cómo se da este encuentro. Es muy importante, ¿verdad? Cuando apenas ve a Isaac, bajó del camello y preguntó, ¿quién es ese hombre? Y le dice, él es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. ¿Qué significa esto? Sobre todo, cubrirse el rostro delante del futuro esposo es parte de la costumbre previa del matrimonio, ¿verdad? O sea, es una de las costumbres que utilizaban y lo encontramos en el Antiguo Testamento, de estas costumbres, cubrirse el rostro. Es tan importante, ¿verdad? Y después el siervo contó a Isaac todas las cosas que había hecho también. Pero antes de eso, antes de hacer como ese resumen, esa síntesis de todo lo que había sucedido, también el hecho de cubrirse el rostro antes del matrimonio, dice, y después en el matrimonio, nos da a entender algo muy interesante en ese camino del matrimonio. Es un ir descubriendo, desvelando a la persona. Es un conocimiento mutuo, ciertamente, que nosotros tenemos que entenderlo muy bien, ¿verdad? Porque tanto Isaac como aquí la hija de Betuel, su esposa en este momento, que viene de su misma familia, pero sabemos que no estaban juntos, que aquí hay un primer encuentro y aquí entonces comienza esa relación de pareja y comienza esa relación desde ahora que serán de esposos. Pero tenía, dice, antes del matrimonio, tiene el velo. Es decir, que yo todavía no la puedo ver del todo, no la conozco del todo. ¿Dónde vamos a ir desvelando? Y justamente la iremos desvelando en el matrimonio. Es un camino, es un proceso. Y esto tenemos que insistir muy bien y tenemos que entenderlo muy bien, sobre todo en el matrimonio. Algunas veces nos preparamos, pero hasta incluso yo diría que algunas veces preparaciones muy superficiales en el proceso y en la etapa del matrimonio. Y no nos hacen entender o no entendemos que nuestro mismo matrimonio tiene que ser un proceso también después del matrimonio. En el matrimonio también tenemos que ir sacando ese rostro, sacarnos esa careta, si queremos decirlo un poco más fuerte, ¿verdad? Ese velo que nos cubre, para que podamos transparentar, decir quiénes somos, ambos en realidad. La pareja que se va conociendo en el día a día, que se va conociendo en su relación, en su diálogo. Y cuando decíamos también, si yo quiero amar verdaderamente y quiero entregarme, si yo voy a ser generoso y me voy a ofrecer totalmente a mi pareja, evidentemente que tengo que conocer a mi pareja, tengo que conocer a mi esposa, tengo que conocer a mi esposo para poder donarme. ¿Qué te gusta?
¿Cómo yo le voy a hacer feliz? ¿Cómo es que yo le estoy haciendo feliz a mi esposa, a mi esposo? Pero es un camino que lo hacemos juntos, ¿se dan cuenta? No es algo que ya viene todo prefabricado, algo que ya viene ahí, no. La vida humana, la vida nuestra forma de ser, siempre tienen grandes misterios que tenemos que ir descubriendo. Y son estos misterios que se van descubriendo en el día a día, poco a poco. Y después, como termina, ¿verdad? En el versículo 66 dice, el siervo contó a Isaac todas las cosas que había hecho. Es decir, es un recontar continuo, es un repensar continuo en toda esa acción de Dios en nuestra vida, en la providencia de Dios. Porque aquí una de las características entonces que esta narración, este capítulo 24 nos está queriendo transmitir es también sobre una providencia del Señor. Porque todo lo que va realizando el siervo, desde que comienza su acción y su camino, justamente es la parte de un descubrir lo que Dios hace en su providencia con nosotros. Es un Dios que no se queda callado solamente pidiendo algo y luego nos abandona, no, al contrario. Es un Dios que actúa siempre en su providencia. Es un Dios que nos da todo a nosotros para que nosotros actuemos. Pero es Dios entonces el que está siempre por detrás. Esta también es una teología muy importante. Algunas veces a Dios no lo nombramos así directamente, y Dios hizo eso, y Dios le inspiró eso, y Dios le pidió aquello, ¿verdad? Como sin embargo en otras tradiciones podemos encontrar estas cosas. Aquí lo encontramos de esta manera, pero entendemos que detrás de esta historia, entendemos que detrás de todo este camino que se está haciendo, se está realizando, está la providencia de Dios. Es Dios el que dirige, el Dios el que mueve. Por eso, dice, el siervo contó a Isaac todas las cosas que él había hecho, pero al contar y al decir que Dios había hecho en un momento, también nosotros habíamos leído, ¿verdad? En el versículo 26, ¿verdad? El hombre se inclinó y adoró al Señor. ¿Por qué el siervo se inclina y adora al Señor? Y porque justamente en este camino que él está haciendo va descubriendo la presencia de Dios que actúa, va descubriendo la presencia de un Dios presente, va descubriendo la presencia de un Dios que no le abandona. En todo caso, no es Dios que directamente le está diciendo cómo tiene que actuar y qué es lo que tiene que decir o qué tiene que hacer, pero sí es un Dios que se hace entender, es un Dios que se manifiesta por causas segundas, como decimos nosotros. Es la providencia de Dios que está actuando siempre en su actuar. Y entonces, él, ¿verdad?, el siervo, cuenta todas estas cosas ante el dejarse impactar por la acción y por la presencia de Dios en su accionar. Entonces, por último, dice que Isaac la toma a su esposa, ¿verdad?, y la ama. Así encontró consuelo después de la muerte de su madre. Así concluimos con este capítulo 24 del libro del Génesis. Y les imparto la bendición, que el Señor les acompañe siempre y les bendiga a toda la familia, principalmente a su matrimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.